Hola Daina, ¿cómo estás? Hola, Magister, buenas. Qué bueno ¿Qué verte. tal? Muchas gracias por tu tiempo, por Sí. haber aceptado esta invitación. No, gracias por invitarme también. Claro que es un placer poder estar contigo y conversar de temas súper interesantes. Sí. Muy bien, el tema que queríamos y que quiero charlar contigo es un tema súper interesante que, bueno, sale en la prensa, se habla en los medios y de hecho muchas organizaciones, instituciones han tomado la bandera de esto y se han afiliado, se han subido al coche, vamos a decirlo así en otros Ujú. términos, y es este tema de la Agenda 2030. Entonces, tanto, vamos a decir, profesionales, académicos se han metido en este tema. Y quisiera preguntarte que nos aclares un poquito, que nos expliques, de acuerdo a tu lectura y lo que Ujú. tú sabes, qué es esto de la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 es bastante controversial el tema. Es una agenda, básicamente en términos súper sencillos, fáciles de entender, es una iniciativa que tiene la ONU para promover la paz en las personas, la prosperidad en el mundo, en el planeta. Es básicamente eso, la Agenda 2030. Esta agenda, parte de la agenda es objetivos que tiene para cumplir, obviamente, para llegar a tener preservación, paz, etcétera. Tiene 17 objetivos, que estos 17 se subdividen en 169 metas que cada país tiene que cumplir para llegar a tener prosperidad, paz y demás. Y sí. Fantástico, muy bien. Hay un tema que me llama la atención, que es lo que mencionaste, ¿no? Controversial. Bueno, muchas cosas son controversiales, eso es cierto, pero quisiera que me aclares un poquito, de acuerdo a investigaciones, etcétera, cuáles son esas controversias que tú has podido indagar de tu investigación o de lo que tú ves. Ok. Las controversias, pues, primero que nada, la agenda tiene 169 objetivos, 169 metas que un país tiene que cumplir. Controversia está en que son demasiadas metas. O sea, los países tercermundistas, por ejemplo, Ujú. sin ir lejos, no pueden cumplir 169 objetivos, no saben por dónde empezar, por dónde terminar y básicamente están ahí al aire de que qué hacemos primero. Es muy controversial el tema de eso porque no tienen recursos y bueno, también la agenda dice también les financiamos, pero bueno, Ujú. países tercermundistas, me estás dando recursos, ¿qué voy a hacer? ¿Objetivos o voy a priorizar mis Claro. propias cosas? Ujú. No, pues no. También otras de las controversias que tiene la agenda es que varios de esos objetivos se llegan a contradecir mucho. Por ejemplo, sin ir lejos, uno de los objetivos de la agenda es la eliminación de la pobreza extrema, la malnutrición, el hambre en el mundo, básicamente. Y dice la agenda que para eliminar toda esta pobreza extrema y demás hay que promover mucho la agricultura en el mundo. En los países tercermundistas que tienen áreas verdes grandes e importantes, es bueno promover a la agricultura. Pero otro de los objetivos de la Agenda 2030 es promover y preservar más que todo el medio ambiente. Y uno Ujú. dice, ¿cómo voy a preservar el medio ambiente si tengo que eliminar todas las Claro. plantas, tengo que hacer agricultura? Entonces es muy contradictorio en este punto. También otro de los puntos controversiales que tiene la agenda es que es muy, muy a favor del aborto. Y sabemos que este es un punto muy, muy controversial en el mundo, no solamente en la agenda. Entonces ahí las personas dicen, ¿cómo voy a abortar? Ujú. Mis valores, mis principios, mi religión. Entonces, la agenda está muy, muy a favor del aborto porque dice, bueno, tenemos que controlar la tasa de natalidad en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? Que aborten. Ujú. Claro, pero también decimos, no tenemos recursos para mantener tantas personas que aborten. Pero ahí entran muchas personas de que mi religión, cómo voy a abortar, pecado. Entonces, es un tema muy controversial que tiene la agenda dentro de todo esto. Muy bien, fantástico. Bueno, vas clarificando un poquito más Ujú. sobre este tema de lo que es la Agenda 2030, ¿verdad? Un poquito sobre estos aspectos más controversiales. Efectivamente, ahora también imagino que, como dices, hay desafíos que tiene esta agenda, ¿verdad? No sé si tienes también, si me puedes contar si tienes algunos, no sé, estudios o datos que nos ilustren sobre el tema este de si se está cumpliendo o no, estos objetivos están llegando a cumplir. Y por otro lado, también preguntarte cómo es tan controversial este tema, cómo crees que se pueda ir encauzando este tema, ¿verdad? Para poder llegar a cumplir ese sueño de esta agenda, ¿no? Como tú planteabas al principio, ¿no? El desarrollo del planeta, el desarrollo de las personas, la prosperidad, la paz, ¿no? Ujú. Sí, el punto más controversial, de hecho, de la agenda es que al ser tantos objetivos, como lo había dicho antes, no se pueden llegar a cumplir, ¿no? Y de hecho hay un estudio del Consejo Económico y Social de la Asamblea de las Naciones Unidas donde nos indica que solamente el 12% de estos objetivos son los que realmente se llevan a cumplir. Es decir, que más de la mitad de los países que tienen todos estos 169 objetivos no los están cumpliendo. E incluso hay otro estudio también que nos indica que antes del 2015, porque bueno, la Agenda 2030 es del 2015 al 2030,
Antes del 2030 hay países que están igual o incluso peor. El 30% de los países están igual o peor de cómo estaban antes. Así que realmente lo de la agenda es controversial porque muchas personas dicen no se cumple, no sirve para nada, no nos está ayudando, pero tal vez algo para mejorar o para que esto realmente llegue a funcionar dentro del país, o bueno, dentro del planeta en sí. Considero, y es algo que menciona también, que se tienen que tener mucho menos objetivos. Primero que nada, reducir 169 por lo menos 10, tal vez, ¿no? Pero 10 importantes, puntuales. Por ejemplo, los más básicos, la salud, la educación, el ambiente. Todo esto son los pilares fundamentales de un país, de cualquier país. Entonces son los que primero se tienen que poner importancia, ¿no? Y no enfocarse tanto en objetivos realmente ambiguos y sacar 169, ¿no? Tienen que ser objetivos importantes, puntuales, que realmente ayuden al desarrollo de los países. Fantástico. Esto lo que tú me dices me hace recuerdo un dicho popular que dice que el que abarca mucho aprieta poco, ¿verdad? O algo así, algo así, ¿verdad? El que mucho abarca, efectivamente, poco aprieta, efectivamente. Sí, me hace pensar mucho en eso. Entonces creo que lo importante, como tú dices, y comparto mucho es el tema de poder ir focalizando los esfuerzos, ¿verdad? En cosas que efectivamente tengan un gran impacto. Y efectivamente, recopilando un poco el tema de las teorías económicas en relación al crecimiento económico, bueno, efectivamente se ve que lo que efectivamente tiene un gran impacto es lo que tú dices, ¿verdad? Tal vez dedicarse y ponerle más cabeza a lo que es recursos, a lo que es la educación, por ejemplo, la salud, lo que tú mencionabas, ¿no? Que son aspectos vitales, sobre todo para naciones del tercer mundo, ¿verdad? Muy bien, fantástico, Dayna, muchas gracias por tu tiempo, por clarificarnos esto. Yo creo que nos abres muchas luces, tanto a investigadores como profesionales que están interesados en este tema. Muchas gracias, Dayna. Hasta una próxima. Gracias. No, hasta luego. Adiós.